Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y fieles seguidores de Solidaria TV desde muchos lugares del mundo a través de los distintos medios de internet, pero también muchas receptoras y emisoras de radio y de televisión. A todos los que nos escuchan, gracias, muchas gracias por conectarnos en este programa de Estamos Contigo, que sinceramente conocéis bien, desde tantos años llevamos, y es para nosotros, para mi esposa y para mí, un gozo especial. Es un programa que nos entusiasma continuar, porque sabemos la bendición que produce a muchos oyentes y bueno, pues queremos aprovechar que también juntos estamos en el Ministerio de Esther y celebramos el encuentro no anual, porque se hacen 2 o 3 al año, pero en estas fechas siempre, cada año tenemos en primeros de marzo el encuentro de Esther en los Montes de Toledo, y con el lema de mujeres maravillosas. Ay, sí. Extraordinarias. Extraordinarias, vale. Maravillosas, extraordinarias, geniales. Entonces, si Dios quiere, será este fin de semana próximo, 1, 2 y 3 de marzo, en los Montes de Toledo. Esperamos que puedas asistir y disfrutemos del ambiente tan maravilloso que se produce en esa coinonía, en esa fraternidad y de la gracia especial que Dios derrama en cada uno de estos encuentros. Amén. Y desde aquí, en este programa de hoy, me siento impulsado a darle gracias a Dios por la solidaridad en Valencia. Qué gente más maravillosa, qué multitud de personas han expresado su solidaridad de una forma práctica, con alimentos, con ropas, con toda clase de ayudas a disposición de los damnificados en el terrible incendio. Algo impresionante. Y qué bien han reaccionado incluso las autoridades de Valencia para poner rápidamente viviendas a disposición de los que se han quedado sin nada. Nos unimos a ellos, les felicitamos y pedimos al Señor que les premie, que será en muchos casos premio anónimo, como ellos también lo hacen en su mayoría anónimamente. Y vamos a empezar leyendo sobre el tema de hoy, que es nobleza obliga, y por eso pues hacemos esta alabanza a esta nobleza de Valencia en respuesta a una tragedia como la que se ha vivido ahí en estos días. Y empezamos con el cántico de Débora y de Barak, 2 dirigentes del pueblo de Israel. Ella era la jueza, él era el general, ante el peligro arrasador y con amenaza de destrucción total y de genocidio, como siempre ha querido el diablo hacia el pueblo de Israel. Y este cántico noble es el comienzo de este programa. Jueces 5, del 1 en adelante. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Yahvé. Oí reyes, escuchado, príncipes, yo cantaré a Yahvé,
Cantaré salmos a Yahvé, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahvé, aquel Sinaí delante de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la tierra estaba a las puertas. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Yahvé, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros entre los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Yahvé, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahvé. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos. Hasta los nobles del pueblo, el resto dice, porque estaba hablando primero de algunos nobles en especial, que empezando por nada menos que por Débora y Barak, los nobles principales, y bueno, pues menciona también los que escucharon el llamado y que despertaron a levantarse en armas contra el ejército maligno, y los nobles se levantaron. Claro, el concepto de noble desde la antigüedad ha sido muy, yo diría, muy sociológicamente trasnochado, porque incluso se les aplicaba que tenían sangre azul, que eran por descendencia, ¿no? Por descendencia, ya aunque salieran hechos unos zoquetes, ya eran nobles y formaban lo que se llama la alcurnia y el boato y todo lo que es la corte de los reyes, ¿no? Los nobles eran la corte, los que arropaban a los reyes y se beneficiaban, en la mayoría de los casos, perversamente, ¿no? Como ahora, más o menos. Un poco parecido. Parecido, ¿no? Pero claro, es aquí, sin embargo, no les critica, no les menciona como nobles que tienen la revelación de la palabra de Dios y que tienen esa nobleza israelita propia de los verdaderos nobles, como corresponde a aquellos que tienen a Dios como profesor particular y su manual de nobleza, que es la Biblia, ¿no? Como guía de conducta. Y bueno, pues estos son los verdaderos sabios, porque tienen al omnisciente, al que lo sabe todo, como profesor particular, ¿no? Y hay un Proverbios 3:35 que nos dice así: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Así que los sabios son los que buscan la nobleza de la integridad, de la dignidad, y que son aquellas personas que guardan los secretos prometidos como la mejor caja fuerte, dice
un adagio, ¿no? Esas personas son fieles, son íntegras y no tienen doble ánimo, son de un solo sentir, un mismo espíritu con Dios y con Él y con sus verdades, ¿no? Y esas personas nobles son las más sabias, precisamente porque eso se guían por la sabiduría de Dios, ¿no? Y estos sabios nobles dan honra, aplauso de Dios. Es decir, Dios les honra, Dios les considera, Dios cuenta con ellos y les pone en su corte, la corte del Rey Eterno. Esos son los que escoge los verdaderamente nobles. Los verdaderamente nobles, santos, dignos, íntegros, fieles, bueno, pues son los que tienen fe en Él y confianza plena y que le obedecen. Pero los insensatos pues heredan ignominia, ¿no? Y el concepto de la nobleza clásico pues es diferente. Leemos en 1 Corintios 1, 26 a 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué manera de decir con toda firmeza cómo Dios avergüenza a los falsos nobles, a los falsos sabios, a los que se creen en su soberbia intelectual, religiosa o económica, se creen, pues eso, más importante, si se creen nobles en su pues subjetiva valoración, ¿no? Y escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, y resulta que se rodea después de esos viles y menospreciados que los exalta Dios porque responden a su llamado con humildad. Con humildad. En el fondo Dios ve en esos corazones ese diamante en bruto que después, una vez pulidos en el discipulado, son pues joyas de la corona de Dios, ¿no? Y como hay un dicho que muy sabio, dice: las pajas flotan, pero las perlas van al fondo, donde nadie las ve, pero Dios los ve a esas personas que están en el fondo, que están en la sociedad ignoradas, que están marginadas y que están incluso, pues eso, hundidas, de cierta manera, primero porque son personas anónimas que no quieren destacar, quieren ser humildes, pero también puede ser que el sistema las haya quitado de en medio por ser molestas, ¿no?, a esos escrupulosos y racistas nobles, ¿no? Y bueno, qué bien como Dios después a estas personas humildes las exalta a la nobleza de su corte, ¿no? Y bueno, pues es por humildad, sin duda, que Dios da gracia a los humildes, ¿no? Y solo los buenos buceadores que tienen... me emociono mucho, no sé en qué islas hay buceadores que a pleno pulmón bajan 20 metros para... Sin nada, ¿no? Sin nada, a pleno pulmón, y abren las ostras y sacan las perlas a mano, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Y Dios es ese buceador que bucea y dice: bueno, ahí veo la perla negra,
que dicen que son unas de las más valiosas, curiosamente, ¿no? Y veo que puede ser transformada en una corona, ¿no? Y nos ha sacado así, a nosotros y a muchos más, de esa vida de desastre y de ruina, para avergonzar a los que se creen merecedores del cielo, a los que se creen que se han hecho a sí mismos y que y son dueños de sí mismos, son diosos, están endiosados. Aunque digan que crean en Dios. Sí, algún día conoceremos la historia verdadera, ¿no? Algún día veremos en esos ordenadores que Dios tiene, los libros, cuando sean abiertos esos libros, qué ordenadores tendrá el Señor ahí arriba, para que está absolutamente todo reflejado, ¿no? Ni una jota, ni una tilde. Eso es. Y ahí abrirá los libros y se verá, se podrá ver y habrá un verdadero juicio, un juicio justo. Así es, pero la verdadera nobleza leemos en Hechos 17, del 1 al 4 y del 10 al 12. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Sí, estas personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y se dejan ennoblecer, porque no hay nadie que dé los títulos nobiliarios correctos que no sea el Rey eterno. Los reyes nombran caballeros nobles a sus favoritos o a sus trapicheadores, o yo qué sé, porque la historia está llena de laberintos, de reinos y de falsos nobles increíbles. Pero el Señor nombra caballeros y nombra nobles a los que creen en Él, confían en Él. Esos son sus fieles. Aquellos que son dignos de confianza, porque una persona noble es el que no va en contra de la conciencia y de las verdades de Jesucristo, sino que está dispuesto a sufrir lo que haga falta por mantenerse firme en defenderlas. Es aquel que cumple su palabra dada a Dios. Porque hay muchos que dicen Señor, Señor, como dijo Jesús, pero su corazón está lejos de Él. Y bueno, de un alma noble uno se puede fiar. Es digno de toda confianza porque es honorable, noble y honorabilidad, dignidad. Es su honor y es su vestidura, y su testimonio es su honradez. No está en venta, es insobornable. Esa es una persona noble. Y esas son las que tienen que ser escogidas para gobernar los pueblos. Y no lo que estamos viendo, terrible, fraude, estafa, y cómo la gente no puede distinguir a uno que es noble de verdad y a uno que es un farsante, que es un estafador o que es un engañador, un hipócrita, y que tiene apariencia de piedad, pero no sabe ni idea de lo que es eso. Y noble es aquel que nunca justifica los medios por sus fines, ¿no? Es firme en sus principios y creencias, en su fe, ¿no? Y por lo tanto no puede ser noble aquel que un tiempo dijo que el aborto era un crimen y después lo acepta. No puede ser. Como hemos visto, muchos políticos que hoy se siguen llamando cristianos, y sin embargo ya han asimilado que el aborto es algo que es aceptable. Pues no puede ser, es un crimen y punto. Y no puedes cambiar
de principios y valores por las circunstancias o las conveniencias. Eso es inmoral, innoble y perverso, ¿no? Y fíjate lo que dijo Jordi Pujol: enriquecerse es glorioso. Pues claro, sobre todo robando. A costa de primero otros. con la banca catalana, que fue un escándalo que lo taparon, y después, bueno, sabemos la trama terrible de toda la mafia de los Pujols, ¿no? Pues eso de que todo vale para el éxito, eso no es más que diabólico, perverso y, bueno, vomitivo. Las personas que llegan a ese punto es que en realidad se valoran a sí mismas menos que el polvo, menos que el barro, menos que el cieno donde se revuelcan los cerdos. Y bueno, pues enriquecerse es glorioso, sí, pero mira de qué manera y para qué vergüenza al final de su vida ese hombre que fue el sumum en Cataluña como un semidios, resulta que va a pasar a la historia como el mayor ladrón de Cataluña durante todo el tiempo que existe esa comunidad autónoma, y con toda su familia contagiada, involucrada en todos los latrocinios. Primera de Samuel 2, del 4 al 9. En Hechos también había unos versículos. Ah, sí, pero ya lo has leído. No. Hechos 17, del 1 al 4. Del 10 al 12. Del 10 al 12 no lo habías leído, sí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Me imagino que será la continuación del capítulo anterior, que muchas nobles, se ve que les persiguieron, ¿no? Sí. En Apolonia y Tesalónica, ¿no? Y entonces llevaron a Berea a los hermanos, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero aquí está hablando de la verdadera nobleza que marca a los verdaderos israelitas por la fe, es decir, por los que creen en las verdades dadas por Dios a través de Abraham. Sí, que se dispusieron esos a son más. estudiarlo. Los otros no creyeron y ni siquiera investigaron para saber si eran verdades, como yo veo que hay ortodoxos que no quieren saber nada de Jesús, no quieren, se niegan en absoluto a investigar ni siquiera quién es el judío más relevante de toda la historia de Israel y del mundo, de la humanidad, que es Jesucristo, ¿no? Pero estos otros sí que creyeron. En los versículos anteriores, mujeres nobles, aquí judíos nobles. Creyeron porque investigaron y comprobaron que Jesús era el Mesías y creyeron en él. Primera de Samuel 2, del 4 al 9, dices: Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahvé empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahvé son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Estamos viendo aquí cómo la justicia de Dios a los que se enaltecen y se proclaman nobles, Dios los derriba y los lleva a la vergüenza, ¿no? Como están siendo avergonzados este Pujol y toda su familia, que ya pues nadie habla nada positivo de todos ellos, sino
la vergüenza y el escarnio que produce solo mencionarlos. Pues así es la deshonra también, que supone de ir a la cárcel por ladrón, como hay uno de la familia en la cárcel. Tristemente deberían de estar todos, pero bueno, no es lo mismo aquellos que padecen persecución por defender la verdad y la justicia, aquellos que Dios levanta de haber sido pisoteados o de haber sido marginados, ¿no? Y así dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de la justicia divina, ¿no? Claro, entonces está hablando de que por persecución por causa de la verdad, de la justicia, por causa del nombre de Jesucristo, ¿no? Los que son encarcelados y llevados al martirio por no renunciar a Jesús o por predicar el Evangelio, ¿no? Y yo digo, es noble mirar a otro lado cuando ves que están incendiando locales de culto con los cristianos dentro todos los días en países como en Nigeria o como... Ayer en Burkina. No sé cuántos mataron en el norte del país. En una iglesia católica. Entraron y los mataron mientras estaban en los ritos religiosos. Sí, ¿ves tú? Ayer mismo. Entonces, qué nobleza hay, por mucho que lo quieran decir exaltando a su Dios de guerra, ¿no? Pero yo pregunto, ¿es noble mirar a otro lado cuando ves estas situaciones? Pues yo creo que no, el cobarde consiente y otorga, se hace cómplice, se hace culpable, se participa con la falta de nobleza, la perversión y la maldad de los que hacen el mal, porque callan. Y decía Alfonso X, el que llaman el sabio, los que dejan al rey errar a sabiendas merecen pena como traidores. Pues sí. Esta es una frase muy actual para los tiempos que estamos viviendo. Y aquellos que dejan errar, causando daños tremendos al pueblo, a los dirigentes, presidentes, reyes o gobernadores o yo qué sé, da igual, o ministros, y callan y les dejan errar conociendo sus barbaridades y callan, se merece la pena de ser llamados traidores. Y la sentencia contra el traidor es la pena de muerte, ¿no? Y bueno, pues para que triunfe la maldad, pues basta que los hombres buenos no hagan nada, decía Edmund Burke, y lo repitió también Einstein, ¿no? Leemos en 1 Timoteo 6, 17 a 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Yo tengo que recordar al famoso Botín, que estuvo también cuestionado con un juicio y bueno, salió ileso, pero que dijo, verdaderos ricos en España somos muy pocos. Pero qué nefasta afirmación, qué soberbia, qué necesidad tenía de decir eso. ¿Por qué? Por soberbia. Por soberbia, por vanagloria, qué insensatez, qué bajeza, ¿no? Mira, acaba de morir con 80 y tantos años el Rothschild. Sí. Y están vendiendo todas sus casas y propiedades. Una cosa curiosa. Claro. Será para repartir, pero casas y casas. Tienen un montón de herederos. Sí. Tienen un montón de herederos. Es una familia con hijos que los repartió como banqueros. Ese es uno de los padres del nuevo orden mundial y de la red de los Illuminati, ¿no? Judío, pero que repartió a sus hijos y los envió
desde Alemania los envió a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Italia, para controlar la economía estatal. ¿No será el padre de este, el que ha muerto ahora? ¿Quién? El que tú estás diciendo. No. Es este. Es este. Con 80 y tantos años ha muerto. Pues este o su padre, porque saber. Pero ya no sé. El caso es que Rothschild ha sido el padre de toda una red gigantesca. Ahora ya habrá tenido que dar cuentas. Igual que Botín. Igual que el otro. Igual que Botín. Igual que todos. Ya está. Igual que Botín. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está su botín? El botín de su vida. ¿Dónde lo tendrá ese botín? La bota. Pobrecillos, da la pena pensar. Tenga misericordia. No, ya de los que no ha tenido misericordia no va a tener. No, de nosotros. Estaba yo diciendo, señor. De nosotros, pero claro, por supuesto porque que la tiene. Nadie en su propia fuerza, pero la ¿verdad? tiene y nos amparamos a ella. Nos amparamos en ella, no nos amparamos en nuestra propia bondad de ninguna manera, ni en nuestro prejuicio de ningún tipo, pero sí, no en lo grande está lo bueno, sino en lo bueno está lo grande. Ahí hay que cambiar el orden, ¿no? No porque estos sean unos triunfadores, ahí está lo bueno, estos son los modelos a seguir, ¿no? Y me da una pena de la hija de Botín, pues que ahí... Bueno, a mí ninguna. Me da pena. Bilderberg es masona, pero me da pena, todo. Me da pena de todos ellos. ¿Por qué? Porque sí. no te da pena pensar que un semejante que puede pasar la eternidad en el infierno. A mí me da una verdadera pena, una verdadera lástima. Y no me dejo llevar por sentimientos de enojo. Abraham le comportamientos. decía al rico, bueno, tú has tenido riquezas en la vida y Lázaro tuvo dolor y sufrimiento, ahora te toca a ti sufrirle, decía Abraham en la parábola que Jesús contaba. La parábola del rico insensato, ¿no? Lázaro, entonces, bien, pues por eso, qué nobleza es ser generosos. No tenían que vender sus propiedades, tenían que darlo a todos los pobres, pero claro, no conoce. Ese judío no ha conocido al judío Jesús. Se pueden poner dos el joven rico se fue triste y no quiso hacer caso al Señor y no quiso ser perfecto porque estaba forrado. Sí, entonces amaba sus riquezas mucho, sí. Ya. Bueno. Pero mira que dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, y el justo da y no detiene su mano de dar, porque no es generoso el que da una vez, temporal, en un impulso sentimental, una limosnita a un pobre, no. Es generoso el que ama ser generoso, el que anhela disfrutar dando y dando, el que está lleno de amor a Dios y al prójimo. Ese es el que no puede parar de dar, porque amar es dar. Y bueno, pues como decía Agustín de Hipona, con el amor a Dios y al prójimo, el pobre es inmensamente rico. Sin ese amor, el rico es una completa ruina y pobreza. Total pobreza, miserable. No tiene. Hay algunos pobres que son tan pobres, que solo tienen dinero y no tienen nada más. Punto. Que tomen nota los que nos oigan, si hay alguno que tiene sabiduría para oír, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Y decía Solzhenitsyn, qué curioso, ¿no? En su Gulag. ¿Qué es el carácter? Carácter en las condiciones más hostiles, ser capaz de dar de sí mismo, darse a los demás. Y estamos en estas condiciones cada día más. ¿Y qué es falta de carácter? En las condiciones más favorables, recibir lo que se necesita y quedárselo todo para sí mismo. Eso es falta de carácter. Ese no tiene carácter. Ese tiene un agujero en el corazón, un agujero negro.
tiene un remolino, topa mí. Hay algunos tan llenos de sí mismos que no cabe ni Dios, ni el prójimo, ni nada, solo ellos. En fin, uno se tiene que reír porque es tan estúpido, tan absurdo dejarse engañar de esta manera, ¿no? Ay, ¿qué gloria verdadera puede alcanzar un hombre egoísta? Ninguna, ser despreciado por todos. Y, sin embargo, la gloria verdadera viene de tener las virtudes de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Y la persona noble, pues, está rodeada de un halo de gloria divina, como una envoltura, ¿no? Pues está siempre adorando a Dios y empapándose de su santidad y de sus virtudes. Sigue a las pisadas, sigue al guía que es Jesús. Y está claro que siempre la gloria sigue a la virtud. Es así desde toda la historia. La sigue, curiosamente, como su reluciente sombra. La gloria, por mucho que brille, sea refulgente, es una sombra a la virtud. Qué bonito. Esa es una frase, tienes que apuntarla. Bueno, sí. Entonces, a los verdaderos nobles, Nehemías, creo que es Nehemías 4, 19 y 20. Dile a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Está bien claro. Estos son los verdaderos nobles, que son valientes, esforzados y que no prefieren salvar el pellejo, sino que menosprecian sus vidas para ser valientes y soldados de Cristo contra la mentira. Decía Ann Landers: la verdadera medida de la grandeza de un hombre está en cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada. De aquel que no va a recibir, no puede recibir ningún beneficio, ¿cómo tratamos a aquellos que nunca pueden darnos ninguna bendición, ningún beneficio? Y está claro, esto nos pasa con los presos de las cárceles, que nos dicen: pero bueno, ¿y por qué nos dais de comer si nunca vais a poder cosechar nada de esto? ¿O es que os pagan por darnos de comer? No, es que no somos nosotros quienes os damos de comer. Nosotros somos manos de aquel que os da de comer, que es Jesucristo. Y como son muchos los musulmanes, decimos: somos manos de Isa. Leen el Corán y investiga quién es Isa. Ese es el que te está dando de comer a través de nuestras manos, ¿no? Y bueno, sabemos de todas maneras que si echas tu pan sobre las aguas, algún día, aunque pienses que nunca te va a devolver nada, algún día volverá a ti. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos están diciendo nuestros impulsos emocionales ante las situaciones de Israel, con esa tragedia terrible, y también en parte ante los palestinos, que son víctimas de Hamás? Las primeras y más terribles víctimas de Hamás son los palestinos. Esto está claro. Sin duda. Y que les han robado los recursos, les tienen esclavizados en miseria, utilizando todos los millones y millones que han recibido en todos estos años, y ellos viviendo en lujos, dejando sus herencias como Arafat, lo que dejó, y así todos viven completamente separados. Ahí está, nada menos que viviendo en un lujo el jefe máximo de Hamás,
No, y gastando, va de palacio en palacio. Gastando las Qatar, fortunas en túneles, en armamentos, en lugar de invertirlo en escuelas, e invertirlo en negocios, en desarrollo, en hospitales, tienen que acudir a Israel para recibir buena asistencia. Sin embargo, en el espíritu, ¿qué pensamos de esos pobres palestinos, especialmente los niños, las viudas? Si pudiéramos estar ahí con ellos, claro estaríamos. Sí. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y les está llevando al arrepentimiento de haber sido cómplices. Porque están empezando a rebelarse contra Hamás. Contra Hamás, porque se están dando cuenta. Sí. Si en realidad, si devolvieran esas 100 y pico personas secuestradas, ¿la guerra terminaría? No, porque tendrían que rendirse primero todos los asesinos, porque si se queda ahí un nido de asesinos, volverán a pervertir y con la pistola obligar a los palestinos. O te metes en el escuadrón, sí, pero o te mato. Aún y todo, porque han vivido con el terrorismo, llevan así 40, pero en cualquier caso, estamos con años. compasión hacia los niños y los huérfanos y los que están secuestrados en Israel. Pero también con los palestinos. Y de la misma manera, ¿qué pensamos de los miles de niños que se han quedado huérfanos en Rusia? Sí, y en Ucrania, claro. Claro, hasta en Ucrania todo el mundo piensa con compasión y tenemos compasión y estamos allí, y estamos allí. Me entristece no poder estar también en Rusia. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver? El amor no tiene bando político. El amor no es cuestionable. Contra tales frutos del Espíritu no hay ley que se oponga a ese amor desinteresado de darlo todo en el amor de Cristo. Hebreos 13, del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sí, así, esa es la nobleza que quiere el Señor que tengamos, de no buscar dar para conseguir algo. Eso se llama negocio. No, el amor no se puede negociar, se regala y se regala, igual que la paz y que el gozo. Entonces, y muy especialmente los que están en situaciones trágicas, como estar en la cárcel o en un hospital. Y por la fe obtenemos la vida, y por la obediencia a la fe, al autor de la fe, a Cristo, tenemos la experiencia de vivir verdaderamente vivos. Experimentamos que estamos vivos, porque los que no tienen fe experimentan que están muertos y ni siquiera se dan cuenta. A tal punto tienen insensibilidad, que no sienten que están muertos sin esperanza, porque sin fe no hay esperanza y sin amor no se puede vivir. Claro que la mayoría de los seres humanos sobreviven, tienen el instinto de supervivencia como los animales, pero eso no es vida, eso es biología humana. Y bueno, sin fe en Cristo, pues como no hay esperanza, tampoco hay amor. Que el amor y la esperanza están completamente ligados, y sin las obras de amor, muchos matan la fe. Marcos 15, 42 a 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Esta es la nobleza de José,
pues que puso sus recursos. Sacrificar una tumba en Israel que estaba preparada para él, su familia, para los suyos, y que tenía de un valor altísimo, ¿no? En este caso, porque además era una tumba de esas de... Excavada en una roca, excavada en una roca, en cualquier con lugar. un jardín, y era una tumba, pues eso, de alto rango, para gente noble. Pero claro, el verdadero noble la rindió en nobleza a aquel que nos enseña la auténtica nobleza divina, y que es el ejemplar, el ejemplo al que hay que seguir, en el cual hay que creer, porque Él es el único camino al cielo, Él es toda la verdad, y Él es el único que nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Terminamos con el Salmo 51, del 9 al 13. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esta es una oración diaria para todos aquellos que anhelamos no la sangre azul de la falsa nobleza, sino la sangre de Cristo corriendo por nuestras venas, nuestra alma, y vivificándonos, perdonándonos, limpiándonos, santificándonos cada día. Bendita nobleza, pidámosla al Señor y Él la transmitirá por medio de su Espíritu. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias que nos has sacado de nuestras iniquidades, Señor, y tú nos has dado la nobleza, tu nobleza, Señor. Queremos agradecerte lo que has hecho en nuestras vidas, tantos dones y tantas bendiciones, Señor. Gracias por tu misericordia, que ha sido nueva cada día. Sí, gracias. Te pedimos que sigas, Señor, obrando y que sigas, Dios, Santo Dios. Señor, haciendo tu justicia y tu obra preciosa. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por tantos hombres y mujeres que puedan escucharte y que sus conciencias sean despertadas por medio de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo descienda, Señor, y convenza de justicia, de juicio y de pecado, Señor, antes de que venga el juicio, antes de que tú vengas a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias en el nombre de Yeshua. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Amén. Pues estamos contigo y esperamos seguir hasta el próximo programa. Si Dios si quiere. Dios quiere, seguir contigo. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.